pasando con el precio de los dólares financieros, entendiendo que el contado con liquidación es parte del blend de los exportadores y el dólar MEP también es parte del blanqueo, pero solamente el blanqueo. Vamos a hablar con una especialista, Yanina Lojo. Ella es licenciada en Comercio Exterior y magíster en Finanzas y siempre está en la pantalla de Canal. ¿Cómo está, Yanina? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto estar nuevamente con ustedes. Un placer. Bueno, ¿cuáles son los factores que no es solamente el blanqueo? Porque claro, muchos que han blanqueado no se sabe si los depósitos son para retirar al final de la primera etapa, si son para la compra de algún inmueble, para la aplicación a esto nuevo que es productivo o para alguna de las posibilidades de inversión. ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, en primer lugar, una de las cosas que podemos mencionar y que es importante de tener en cuenta es que si bien han crecido los depósitos en dólares considerablemente, vemos que las reservas del Banco Central no están reflejando ese crecimiento en los depósitos en dólares y esto se debe principalmente a que los encajes que hacen los bancos no han crecido. Y es por esta duda que vos estabas mencionando antes, que los bancos todavía no tienen en claro, como hay muchos depósitos que se hicieron y son inferiores a los $100.000, si los clientes después del 30 de septiembre los van a mantener o van a decidir retirarlos, porque recordemos que aquellos que blanquean menos de $100.000 hasta el 30 de septiembre están obligados a mantenerlos inmovilizados y después tienen libertad para actuar con el dinero como quieran. Aquellos que blanquean un monto mayor tienen que permanecer hasta 2025. Entonces los bancos por ahora están manteniendo lo que reciben de depósitos en sus propias tenencias, no Claro. están haciendo encajes, esperando. Y por el otro Imaginemos, lado, claro, porque imaginemos, Yanina, que terminan dando todo lo que proviene para cada cuenta cesera, terminan enviándose a las reservas y después las tenés que pedir. Y si el Estado lo utiliza para otras cosas, tendría que bajar los encajes de los bancos y podríamos entrar en un problema, porque no es dinero de libre disposición. por eso los bancos directamente están esperando. Prefirieron tomar esta decisión de ser prudentes y quedarse con el dinero hasta tanto pase por lo menos el 30 de septiembre. Y otra situación que se está dando y que no es menor es que empezaron a vencer los impuestos. La mayoría de los impuestos se fueron postergando sus vencimientos. Cuando hablamos de impuestos, hablamos de impuestos importantes como es ganancias, bienes personales. Se fueron postergando sus vencimientos y nos encontramos ahora en fecha de pago. Y está sucediendo algo que en su momento había adelantado el ministro de Economía, que es que muchas personas y hasta muchas empresas, desarmar posiciones que tenían en dólares para poder cumplir con las obligaciones en pesos. Algo que se suele dar y que vemos muchas veces los últimos días del mes y los primeros días del mes, que es cuando se tienen que pagar impuestos y también los salarios, bueno, ahora se está replicando por esto, porque tenemos estos vencimientos de impuestos que son más que significativos para una persona o para una empresa. Entonces se están desarmando posiciones en dólares. Y eso se refleja, obviamente, en la caída del Claro. precio que vemos que el MEP, por ejemplo, perforó los 1.200 pesos y realmente es llamativo. Vos lo mencionaste antes, el contado con liquidación es parte del blend exportador y hoy es un inconveniente que el tipo de cambio financiero siga bajando porque esto está haciendo que el blend baje. Claro. Y era algo que también el ministro había mencionado en su momento, que en el último semestre una de las tareas más difíciles que iba a tener el Banco Central era sostener el precio en el mercado financiero. Recordemos que además una de las cuestiones que está pasando hoy para los exportadores, que antes era un poquito más difícil, que era la parte de los warrants, para poder tomar dinero sin tener que vender en un tipo de cambio bajo y en un commodity con un bajo precio, era la posibilidad de llevar la mercadería a un lugar. Hoy se están tokenizando, prácticamente se controlan in situ en cada uno de los campos los silobolsa. Esto le está dando, junto con los préstamos, una gran posibilidad de no tener que liquidar activos.
Sí, aparte tengamos en cuenta que cayó sustancialmente el precio de la soja a nivel internacional, entonces eso está haciendo que muchas operaciones que todavía no se habían pautado se demoren en su... O sea, una vez que, bueno, ya tenés firmado el contrato y tenés el compromiso de entrega, tenés que honrarlo, pero aquellos que todavía no habían tenido el compromiso están postergando asumir compromisos para ver cómo continúa evolucionando. Y te voy a dar un dato más. Si yo voy a cómo cerró el mercado hoy un importador que quiere liquidar, un exportador que quiere liquidar en el blend, podía obtener por cada dólar que vendía 1.013 pesos, ¿sí? Claro. Pero hoy a la mañana, si tenía que ir al mercado a pagar una operación de importación porque trajo fertilizantes, porque trajo alguna semilla, iba a tener que pagar cada dólar que compraba a 1.035 pesos. Aún ahora con esta reducción de la alícuota del impuesto país, el tipo de cambio importador está muy arriba del tipo de cambio exportador. Bueno, lo que estás explicando es lo que en muchos momentos, recién hablábamos con Manuel Tagle, una eminencia de la Bolsa de Comercio de Córdoba, pero claro, no se explica porque con todas las distorsiones macroeconómicas que había, finalmente el dólar bolsa de aquel momento, el dólar soja de aquel momento terminaba dándole a un exportador más dinero y los insumos los compraba prácticamente a precios de remate. Hoy le cuesta mucho más el dólar que gasta que el que recibe. Entonces la ecuación no estaría dando viniendo de un año de sequía. ¿Qué pasa en el sector, Janina? ¿Qué va a pasar? Porque lo que quiere el gobierno es llegar a la cosecha gruesa del año que viene, un puente muy lejano para muchos, un trigo y un maíz que también está teniendo grandes problemas. Digo, ¿qué va a pasar con estos exportadores que en la ecuación de equilibrio de break-even hoy ya no están así? Bueno, a ver, ahí tocaste un tema muy interesante porque hace poquito hubo un congreso de una de las asociaciones del sector agropecuario donde el presidente reconocía que era muy difícil quizás que se avanzara en el corto plazo con lo que era la reducción o la eliminación de las retenciones, que sería clave para el sector y es un reclamo que se viene haciendo hace mucho tiempo, pero destacaba que podían haber otro tipo de medidas, quizás vinculadas con el alivio tributario desde otra óptica, que le demostrarían al campo que hay un compromiso y que les facilitarían de cara a la próxima cosecha poder empezar a comprar los insumos y poder proyectar el año, porque eso es lo más difícil. Vos mencionaste, el año que viene se proyecta niña, una niña leve, pero es una niña. ¿Y la niña qué es? Es sequía. Nuevamente Claro. tenemos problemas de agua. Ya se está hablando de que es necesario que empiece a llover pronto, ¿sí? Y por otro lado tenés grandes jugadores como son Estados Unidos, Brasil, que han tenido cosechas récord en el mismo contexto, con los mismos problemas que nosotros en cuanto a lo ambiental. Y eso ha hecho que el precio de los commodities cayera sustancialmente en el mundo. Entonces es un escenario muy complejo y quizás con alguna medida de alivio tributario enfocada al sector agropecuario se los podría ayudar para compensar este desfasaje. Recordemos igual que en diciembre el tipo de cambio importador pasaría a ser completamente distinto porque se eliminaría el impuesto a país. Claro. Entonces ahí la ecuación sí volvería a ser de que el exportador recibe, si se mantiene el blend exportador, un tipo de cambio más alto por cada dólar que liquida que lo que va a pagar cada dólar que necesita comprarle al Banco Central para pagar sus insumos. Pero en principio, al morir el impuesto país, también moriría el blend, por ende no tendrías este 20% de capacidad de liquidación, según lo que se había estipulado. Y por otro lado, lo que está pasando, y hacen mucho mea culpa respecto a la chicharrita, a plagas que no estaban contempladas, es a que el productor dice, no voy a poner tanto fertilizante y tanto antiparásito o pesticida, porque no sé si me va a ir bien. Entonces, al quedar desprotegido por no saber si viene el agua o lo que sea, terminamos teniendo una cosecha bastante más magra de lo que realmente necesitamos. Y en el presupuesto 2025, como especialista, Yanina, vos lo viste, parece que el agro va a repuntar o va a dar mucho más dinero del que da hoy. Hablamos de una suba de retención, porque si no, hablamos de un hipotético caso de una suba del commodity. A ver, voy a ir por dos puntos separados. Uno es
No es el confirmado por el momento que el blend exportador desaparezca. Sí sabemos que el Fondo Monetario suele sugerir que ir hacia la unificación cambiaria y estamos tratando de llegar a una negociación con el fondo para el préstamo que tenemos vigente, el acuerdo que tenemos vigente. Eso por un lado. Suponiendo de que el blend exportador dejara de existir, tendríamos una unificación del tipo de cambio y ahí sería exactamente lo mismo. Por cada dólar que liquidan recibirían lo mismo y tendrían el mismo problema que antes, que serían las retenciones. Claro. Ahora, voy por el otro lado, que es el tema de las retenciones y esta suba que apareció en el presupuesto de un 100% con respecto al 2024. ¿Cuál fue la explicación que dieron los asesores del Ministerio de Economía? Que la base comparativa de 2024 era muy baja porque recordemos que el año pasado teníamos el programa Incremento Exportador, que es este blend, pero que se implementaba por periodos de tiempo, por ventanas de tiempo. Teníamos un contexto con tasas de interés en pesos negativas. Entonces, ¿qué se hizo? Se adelantó pago de tributos de exportación. Los exportadores liquidaron anticipadamente los derechos de exportación y Claro. hizo que provocó que este año se recaudara menos del promedio normal. Entonces, lo que plantea el gobierno es, el año que viene volvemos al promedio normal y la base comparativa de este año quedó tan baja que por eso se ve ese salto tan grande en la recaudación por derechos de exportación. No está pensado una suba de las retenciones, por lo Claro. menos eso fue lo que explicaron, ¿sí? Explicaron eso, habrá que ver cuál es el precio del commodity. Janina, como siempre, gracias por estar.